Bueno, buen día Ricardo, gracias por recibirnos en el taller una vez más. Nada, obviamente para mí como amante de todo lo redondo, pero sobre todo por la parte gráfica, es como más que un placer. Al contrario, muchas gracias por tenerme en cuenta. Y bueno, vos sabés que siempre he sido buen amigo de la otra orilla. Sí, Siempre recuerdo todas las veces que fui, las cosas, los amigos que conseguimos, las cosas que pasaron, todas experiencias lindas. la idea de encontrarnos esta vez, aparte de visitarte y ver cómo estabas y demás, charlar un poquito del Ubelito como tema. Sí. Tenía que traerlo al Ubelito, entonces. Y si hay alguno por ahí, capaz que Lucas nos puede. La conozco. Auténtico Ubelito. Una maravilla. Tenía como digamos, esa curiosidad por saber si habías nacido acá o venías de otro lado. Sé que bueno, esto del dibujo te ha acompañado. También me pregunto cuándo nosotros como seres ¿no? que dibujamos y demás, desde la escuela, en el caso o el colegio, cortamos con eso y cómo otros siguen y otros, digamos, es como hacen como un corte abrupto, ¿no? Dibujar cuando son niños, ya después cortás y no sabes mucho por qué no te sigue acompañando, ¿no? Si no se estimula o qué. No, yo pienso, a mí me parece bastante comprobable que mucho de ello tiene que ver la educación. O sea, nosotros al llegar a cierta edad, cuando somos niños, a muy temprana edad, digamos, vamos a parar a lo que es la escuela, ¿no es cierto? Y se supone que la educación es la preparación que hacen las sociedades de sus individuos jóvenes para, digamos, que puedan vivir en el mundo que les toca vivir, en la sociedad que les toca vivir. Entonces cada sociedad indudablemente tiene sus objetivos, sus formas, sus estilos, ¿no es cierto? Indudablemente nosotros vivimos en una sociedad que yo la denominaría caníbal, o sea, una sociedad donde hay que competir, donde vale el que tiene más y no vale el que por ahí no es afortunado. Entonces la educación es tal cual, o sea, se nos prepara para vivir en esa clase de mundo. Por eso es que se privilegian algunos conocimientos en detrimento de otros. Se privilegian seguramente aquellos conocimientos que nos pueden resultar prácticos para, ya te digo, sobrevivir en este mundo bastante mercantil, porque indudablemente vivimos un mundo capitalista que se ha desarrollado desde el acopio de fortunas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, las materias que se privilegian, por ejemplo, son matemáticas, ¿cierto? También, obviamente, se privilegia el lenguaje porque es una cosa con la cual tenemos que comunicarnos inevitablemente. Y bueno, un poco algunas otras materias de conocimientos generales. Pero no se le da tanto privilegio a aquellas aptitudes o conocimientos o prácticas que tienen que ver con aquello que llamamos arte. Porque es como que tenemos un concepto muy arraigado dentro de la sociedad en que vivimos, en que el arte es una cosa como, digamos, lateral. Es algo que, bueno, está mejor, pero no es una cosa tan importante. De hecho, en una familia, digamos, tradicional, no demasiado intelectual, digamos, un chico dice, bueno, termina el colegio y dice, bueno, voy a estudiar arte, y a veces resulta difícil decírselo al padre o a la madre, porque le dicen, no, pero ¿de qué vas a vivir? Le dicen. No somos ideal. Sí, o si no,
por ahí le dicen, bueno, fenómeno, estudia arte, pero también además tenés que hacer otra cosa, porque... Por la duda. Claro, no, porque ya se sabe, o sea, se da por sentado que vas a morir de hambre. Entonces, ya te digo, ni el aspecto musical, ni el aspecto teatral, ni la danza, ni obviamente tampoco las artes plásticas son privilegiadas en la educación. Sí es cierto que en muchas escuelas existen clases de arte, de plástica, de dibujo, etc. Pero en general, por lo menos por lo que yo sé y desde la época en que yo era niño y iba al colegio, esas clases eran un poco como de recreo, o sea, no se le daba la importancia y la seriedad que a otras. De hecho, un chico puede repetir el grado porque anda muy mal en matemáticas, pero nunca va a repetir el grado porque ande mal en dibujo. O porque cante mal, o porque no, de pie con bola para bailar, o para... No hace a lo importante. Claro. Entonces, bueno, una sociedad así mercantilista, una sociedad competitiva, prepara a los individuos justamente para ese tipo de sociedad con conocimientos necesarios para eso. Sí, sí. De hecho, bueno, está la currícula, tenés que ser bueno en esto, y si no sos bueno en esto, repetís, y no, claro, no sos apto, no sos bueno para la sociedad en que vivís. En cuanto a los procesos creativos más vinculados a lo que hace allá, volviendo a Los Redondos, siempre me pensaba de dónde partías para empezar a crear esas imágenes que iban acompasando la música y la poesía, en este caso, ¿no? Y bueno, básicamente, como digo siempre, de un lápiz y un papel. Y una idea de algo, ¿no es cierto? Algún concepto sobre el cual trabajar. En eso de los conceptos de los cuales trabajar, ¿ese proceso era posterior a la música, era al unísono, yendo ya más a Patricio Rey, ¿no? No, con Los Redondos en general digo porque no con todos los discos fue así. Había alguna reunión previa como para tirar ideas, una especie de tormenta cerebral, y bueno, se planteaba alguna idea sobre la cual trabajar, una idea general bastante amplia. En muchos casos la planteaba Solari. Entonces, bueno, siempre doy el mismo ejemplo del segundo disco de Los Redondos de octubre, que nos reunimos un día y dijo, vamos a trabajar sobre la idea de las revoluciones en el mundo, en la historia. Bueno, dale. Entonces cada cual se va a ver qué podía hacer alrededor de ese tema. Nos juntamos todos, como decimos siempre, y era un cóctel. Creo que, no sé, Los Redondos tienen como muchas representaciones, ¿no? La poesía, la música y la parte visual y gráfica. Yo no sé si antes de eso había como una banda que tuviera como ese poder de reunir las tres partes. La parte, o sea, una sensación de que Los Redondos sin tu parte gráfica no serían, ¿no?, ese combo explosivo que es, obviamente, y que trasciende el hilo. Pero ¿eso viene desde Los Redondos o es algo que ya venía de antes, digamos? No, la idea de se llama, relacionar diversas disciplinas artísticas no es nueva, obviamente. Existe en toda la historia del arte. Yo doy muchas veces el ejemplo de la ópera. En la ópera que se reúnen escenografía, danza, canto, música sinfónica. Bueno, prácticamente creo que no hay disciplina artística que no intervenga en las grandes óperas. Incluso hasta más tarde, cuando aparece el cine, se han hecho óperas en cinematografía, ¿no es cierto? Entonces, esa reunión de disciplinas siempre me interesó, incluso en otras épocas donde estuve relacionado con otros grupos de música anteriores, como la Cofradía de la Plaza Solar, ya pensábamos en eso, que un disco no era solamente música grabada. Claro, eso. Era un paquete que, bueno, nos emocionaba, nos hacía pensar en cosas, o bueno, nos deleitaba, qué sé yo, pero desde varios sentidos.
esa integralidad, eso de mezclar varias cosas, porque antes capaz que la música también era un disco, que venía en un disco de vinilo, bueno, un poco antes y seguramente antes, pero era el disco y no tenía como eso del libro, esa representación, y bueno, claro, en los redondos algo que está como muy presente, ¿no? Muy presente, y yo soy un enamorado de la parte gráfica de los redondos, me parece que es gran parte de la cosa. Y la parte de la intervención del diseño en la música grabada empezó más o menos a fines de los años 30, cuando ya los discos dejan de ser esos discos de pasta que se rompían y empiezan a aparecer los discos de vinilo. Ahí empiezan a aparecer las cubiertas para discos, los sobres con fotos, con información, etcétera, etcétera. Y tienen un desarrollo en los años 50 con el rock and roll, el tango, el folclore, y hacen eclosión la parte de diseño más bien en la década del 60, sobre todo por digamos, la inspiración que nos dieron los Beatles, que fueron, para mí por lo menos en lo que a mí me refiere como mi propia historia acerca de mis gustos musicales, creo que cuando vi una tapa creo que el disco Revolver, dije, esto es lo que hay que hacer, hay que meter acá en las artes plásticas también, ¿no? Y después vino el disco de Sgt. Pepper, sí, que bueno, para mí era una obra de arte, estaba diseñada por un célebre diseñador inglés, Peter Blake, y era un placer sentarse a escuchar los temas, abrirlos, porque venían esos álbumes dobles, mirar las imágenes, leer las letras de los temas, y después tuvo un gran desarrollo justamente a fines de los 60 en la música rockera inglesa, porque hubo un taller de diseño muy importante que se llamaba Hipnosis, un taller de un escandinavo, no me acuerdo ahora el nombre, pero en ese taller se hicieron los discos de Yes, por ejemplo, ahí trabajaba un productor muy interesante que era Roger Dean, los discos de Yes, los discos de Led Zeppelin, bueno, la mayoría del rock sinfónico, y bueno, nosotros, me acuerdo, en la época que ya acá en la Argentina había empezado todo el movimiento de rock, donde se esperaba conseguir esas tapas de discos importados que tenían esas maravillosas imágenes. Y bueno, acá en la Argentina, lógicamente que siempre hubo epígonos, y casi todo lo que pasaba en el mundo, bueno, empezaron a preocuparse todos por sus tapas, ya desde el comienzo del rock, o sea, los grupos como Maná, La Almendra, todos esos tenían muy en cuenta el asunto de la tapa. Es conocida la historia de que en el primer disco de Almendra, que lleva en la tapa un dibujo que hizo el mismo Luis Alberto Spinetta, hubo todo un rollo con la compañía grabadora para poder publicar ese dibujo en la tapa del disco. La compañía grabadora pensaban que para vender un disco tenían que poner la foto de los intérpretes, y sobre todo si eran jóvenes y lindos, mucho mejor para vender el disco. No querían un dibujo raro, como de un loco. Me interesaba cómo iba a indagar un poquito en esa mezcla, en esa integralidad a la hora de la música, la poesía y la parte gráfica. Tenía esa referencia que ya la cofradía tenía como esa visión a la hora de la presentación de la música. Y ya antes de meternos en Luguelito, que también marca una bisagra en esto que hablamos del cambio en cuanto, por ejemplo, al packing, ¿no? Salir un poco de lo que fue la tapa plástica del CD, más industrial, y ir a eso del disco más como un objeto también, donde tenga un libro, otras representaciones. Sí me gustaba antes que eso hacerte como la pregunta de
de algo que también te escuché hablar hace un tiempo, que era esa otra inteligencia, ¿no? Del por qué Patricio Rey atraviesa también desde la parte gráfica y llega hasta los corazones de lo que podemos llamar la gente que no tenga ese bagaje teórico atrás, ¿no? De haber leído miles de autores, sino que es una música y una gráfica que atraviesa todos los estratos sociales hasta llegar a lo que podemos llamar esos desangelados que tantas veces hemos hablado. Sí. No, se dio un fenómeno allí. En muchos casos, el fenómeno que se ha dado con los redondos ha excedido tanto a los músicos como a todos los que tuvieron intervención en todo eso. Lo digo siempre, nos ha excedido. Hubo un momento en la primera época de los redondos tocando en Buenos Aires, que lo seguía un reducido grupo de gente, digamos, un poco ilustrada, llamémosle, una especie de grupos ilustrados, que eran gente que trabajaba a lo mejor en las agencias de publicidad, periodistas, otros músicos, ¿no? Y todos se quejaban de las letras herméticas de Solari. Sí. Decían, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiso decir? ¿Qué letras más cerradas? Y en un momento dado, después del segundo disco de Octubre, empiezan a venir gente más de los barrios, gente de los suburbios, gente que esta gente un poco ilustrada se sintió un poco como arrinconada. ¿Qué hace esta gente acá, no? Y no entendían cómo por ahí estos chicos entendían mucho mejor las letras del indio que aquellos que se rompían la cabeza tratando de descifrarlas, porque las entendían con el corazón, las cantaban y les parecía que cada palabra estaba destinada a ellos, se les hablaba directamente. Y bueno, a mí me parece que eso fue un fenómeno bastante interesante y notable de cómo el arte a lo mejor salta por sobre las barreras esa del entendimiento, ¿cómo se llama? Ya vuelvo a decir la palabra ilustrado. Como intelectual, qué sé yo. Y que atravesaba más hacia el corazón o el alma del otro que le llegaba. Claro. Y esa es una gran condición de Solari, porque su poesía es así, es hermética, pero llega a fondo. Sí, también, digo, seguramente a vos te cueste hablar de tu pata en toda esa parte, en ese meollo, pero pasa lo mismo con las imágenes. Hay un atravesar, no es casual que el esclavo hoy, y aún hace tanto tiempo de haberlo hecho, lo tomen como referencia muchísimo en los movimientos sociales de los más diversas índoles del campo popular, ¿no? El pañuelo verde, o del esclavo con un pañuelo verde en la muñeca, de mural. He visto versiones de todo tipo. De lo que fue, sí. Ahora sí te quería traer más para el lado del Ubelito, en esa bisagra, ¿sí? ¿Cómo fue esa decisión de dejar el CD, el plástico, pasar a otro tipo de packing, que seguramente también tenga otros costos, ¿no? Bueno, este asunto comienza justamente cuando ya sacar un disco de Los Redondos ya no era hacer 1000 ejemplares, era hacer una cifra muy importante. Entonces, como ya no había problemas de producción, problemas económicos, porque a partir de los primeros discos los hicimos prácticamente a mano, los envases, porque no había una producción así económica como para acudir a una imprenta en serio y digamos poder fabricar los discos con envases hechos en fábrica. Entonces, ya cuando no hubo esos problemas de producción, varias reuniones, hubo algo así como, bueno, hay que devolverle al público esto que nos ha hecho, que nos ha ayudado tanto, que nos ha seguido. Vamos a entregar por cada disco algo que la gente lo quiera tener, que lo quiera atesorar, que lo lleve como un símbolo, bueno, algo así. Entonces, además,
estaba la discusión, las empresas distribuidoras estaban preocupadas por el pirataje. Sí. En ese Que momento. ya también era industrial ese Sí, ¿no? A sí, esa sí, altura. sí, estaba preocupado. Iba a la distribuidora de discos y le decían, sí, nosotros cantamos que vendimos, no sé, 25.000 discos, pero según calculamos en las disquerías hay 50.000. ¿Y quién hizo esos 50.000? Había una industria paralela de la piratería. Entonces, bueno, pensamos también que si hacíamos un envase interesante, apropiado, difícil de replicar, iba a ser un poco algo de freno acerca de... El diferencial. Claro, no era lo mismo meter un CD copiado en una maquinita, en una cajita de plástico que se compraba a granel, y tratar de reproducir un envase especial. Bueno, de hecho, después de eso, y ya con lo que viene, Último Bombi, Momo, y en la etapa solista de la mayoría de las bandas de ska y de indio, ya pasa siempre a ser el librito, el diferencial que el fanático quiere tener. Sí, y bueno, ahí pensamos la idea de un pequeño álbum, que a mí se me ocurrió la idea de hacer un pequeño álbum porque recordaba los álbumes de música clásica de la época de mi padre o de mi tía Remedios, que tenían esos álbumes venían con punteras de cuero, con el lomo de cuero, y los discos eran de pasta, grandes discos en general de música clásica. Entonces dije, voy a intentar un pequeño álbum, y bueno, junto con Flavio Amini, en una pyme de acá de La Plata que era Graficar, empezamos a diagramar y diseñar lo que iba a ser el envase del Luquelito, que era a imitación, porque lo que yo quise en un principio fue un verdadero álbum, porque yo hice, encuaderné un álbumcito tal cual exacto como eran esos grandes álbumes. Pero realmente se complicaba la producción en serie de eso, era ya muy difícil, llevaba mucha mano de obra. Entonces hicimos una especie de imitación de eso. Y bueno, quedó más o menos a la manera del pequeño álbum. Y bueno, y ahí apliqué las imágenes en las cuales interviene esta escultura. ¿Cómo fue ese proceso de la escultura? ¿Apareció el esclavo ese liberado? Sí, no, yo estaba trabajando sobre las ideas de esclavos, que Sí. a veces me han cruzado. Y dije, bueno, voy a probar con el volumen, con la escultura, por lo menos en modelado. Y tenía una amiga que tenía un taller de cerámica. Un día voy al taller y le pido así una arcilla, me pongo a trabajar en las ideas. Esta que yo tenía varios dibujos de esclavos que a su vez esos dibujos ya habían sido tirados en antiguas fotografías de esclavos escapados de las plantaciones de Virginia del Sur en Estados Unidos en la época de la esclavitud. Y había algunas fotos impresionantes que siempre me habían interesado para usarlas como modelo de dibujos. Entonces, bueno, apareció el esclavo, pero esta vez en volumen. Y la idea de la vela. La idea de la vela es porque ya el bujelito sin la vela ya no. O sea, sí, no, el bujelito con la vela. Ya teníamos el nombre del disco, de bujelito, que era una especie de diminutivo de nombre del diablo, de la vela. Entonces yo, así de repente, uní las palabras luz, digo vela, luz, vela. Bueno, el bujelito tiene una vela en la cabeza. Y además que yo recordaba desde mi infancia, pero no sé, de la época de la revista Ricotipo, Catorcito, que había una historieta que se llamaba Los Velitos, y que era como un indiecito que también tenía como una velita en la cabeza. Entonces dije, bueno, le pongo una vela en la cabeza a la escultura y queda. Y quedó para siempre. Como esa cosa de las conexiones con lo atemporal, ¿no? Las conexiones que nos van ocurriendo
con el tiempo, y yo no sé si pasaba en esa caricatura, pero el Luzbelito como representación, quizás nosotros, desde el lugar de los amantes de lo redondo, vemos en él eso de lo bueno y lo malo del ser humano, ¿no? que a todos nos atraviesa. Claro, sí es. Yo no sé si ya la caricatura tenía en su... No, la caricatura estaba en otra. Pero bueno, la idea de toda una saga donde intervengan los opuestos, ya estaba rondando todo un equilibrio. Sí, un disco bastante oscuro, bastante sombrío también en las narraciones, y yo sé que no, he visto que no te gusta como representar la música, sino más bien inducir a lo que es la narrativa. Sí, yo no quiero repetir, o sea, eso de ilustrar está bien, yo he trabajado de ilustrador en algunas otras oportunidades para otras cosas, pero en relación a una obra así interesante, con cierto contenido artístico, me interesa más que repetir, agregar. Entonces, que el conjunto termine siendo necesario. Bien, eso en Luzbelito se logra. Octubre ya tenía un hilo conductor, pero no sé, vemos nosotros como que Luzbelito es el disco fuerte conceptual, y también la obra alrededor de Luzbelito, ¿no? Bueno, Me mata el limón con El ángel caído, no sé Pablo Escobar cuánto tuvo que ver en algo de eso. Sí, no, estaba justamente en la época esa, escuchábamos las noticias de todas esas, que eran también sagas. En general en la historia, las sagas de los que están fuera de la ley han tenido siempre, digamos, un atractivo novelesco. De acá mismo, viste las historias de Mate Cocido, de los bandidos rurales, de todo eso. Ha habido siempre, bueno, un interés. Yo creo que la novela policial no existiría si no hubiera delincuentes, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Bueno, Ricardo, nosotros sabemos que hay gente que te está esperando. Siempre es un placer venir, verte bien. Es una alegría para mí, para todos nosotros, los que seguimos tu obra, que para nosotros, como decías hoy de los desangelados que se veían reflejados en las letras, nosotros nos sentimos también proyectados y reflejados en tu obra, y siempre es un placer que nos reciba y agradecerte siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes por ya te digo, tenerme en cuenta. Y bueno, seguiremos. Ojalá que nos veamos pronto de aquel lado del río. Estoy extrañando ir para allá. Sí, que como general, algo más institucional también, sí, que te podamos recibir nuevamente allá. Así es. Muchas gracias. Bueno, sí, un placer. Un placer. Y aprovecho para mandarle saludos a todos los amigos que hay del otro lado. Y a la cooperativa ricotera que Y a la es el proyecto cooperativa precioso.